Estamos aquí hoy porque quiero mostrarles qué es el compás, cuáles son las distintas partes del compás, para qué nos sirve el compás y cómo sería el uso adecuado de este instrumento de dibujo. Tenemos como muestra este compás. Este es un compás que se llama compás de precisión. Hay otros compases mucho más sencillos, más elementales, pero este en particular lo llamamos compás de precisión gracias a este aditamento que trae. Consiste en un tornillo que va ajustado a los brazos del compás. Estos son los dos brazos del compás. Uno termina en una punta acerada, que es esta, y el otro brazo termina sujetando la mina de grafito con la que habitualmente se traza en el compás. Estos dos brazos, en esta construcción particular del compás de precisión, está articulado por este tornillo que tiene unas estrías muy delgadas. Lo que hace que un compás de precisión sea verdaderamente preciso es este detalle, que sus estrías, voy a acercarlo a la cámara, son muy delgadas entre sí, muy uniditas, de tal manera que cuando giramos este tornillo, la apertura que hace el compás es relativamente poca. Eso es lo que desea el dibujante, que el gran giro que usted le haga aquí le permita apenas mover un poco los brazos. Esto para medidas exactas es muy bueno. Bueno, como les contaba, este compás y todos los compases en general tienen esta estructura. Sus dos brazos que van unidos por un mango y por una bisagra que permite regular la apertura. El mango es para poderlos sujetar y hacer el trazo de una manera adecuada. Ya más adelante en este video haremos explicación de cómo utilizamos el compás para poder hacer un trazo adecuado. Este compás, además del tornillo micrométrico, tiene la posibilidad de desajustar las puntas, tanto la de acero aquí como la de grafito, en dos partes distintas. Una aquí con toda su estructura y la otra en el lugar donde se ajusta la punta como tal, sin necesidad de retirar toda esta estructura. Pues por tener esas características se convierte en un compás adecuado para el dibujo en lo que estamos viendo. El compás tiene también un elemento que se llama extensor. El extensor, ¿cuál es su función? Poder realizar circunferencias más grandes, dibujar circunferencias más grandes. Entonces, este en particular es totalmente metálico. Este es un carro que se mueve a lo largo del extensor para lograr el tamaño de circunferencia que se requiera. Les voy a mostrar aquí cómo colocamos, cómo instalamos el extensor. Retiramos esta parte aflojando este tornillo y a continuación lo que hacemos es ajustar nuestro extensor. Lo ponemos acá. Una vez que ha entrado, desde luego ajustamos y ahí ya podemos realizar el tipo de trazo que queramos. Aquí, ¿qué podemos hacer entonces? En el carro colocamos la parte del compás que necesitamos poner para el trazo y finalmente ajustamos acá. ¿Cómo hacemos que el carro se quede quietico? Con este tornillo que tenemos acá encima. Entonces simplemente lo ajustamos porque digamos que lo necesito ahí, y ahí ya la estructura queda totalmente fija y sencillamente hacemos el trazo que necesitemos con unos diámetros muy grandes. Aquí podemos hacer entonces un trazo y nos queda una circunferencia bastante grande. Los buenos compases tienen también este aditamento, que es un adaptador. El adaptador se coloca también aquí o acá,
dependiendo de la necesidad que tengamos de trazo, y el adaptador nos sirve para colocar cualquier elemento de trazo que necesitemos en el dibujo que estamos desarrollando. Importante que nuestro adaptador tenga esta forma así como triangular, porque muchos de los elementos que utilizamos, por ejemplo yo tengo este rotulador, si ustedes ven la forma es triangular, entonces viene especialmente diseñado para que calce de esta manera. Aquí lo estoy acercando a la cámara para que calce, y al ajustarlo pues no se va a mover tan fácilmente del adaptador. Lo voy a mostrar acá un poco mejor. Ahí se ve perfectamente la forma del adaptador y la forma que tiene el rotulador. De la misma manera sucede cuando utilizamos otros elementos de dibujo como los rapidógrafos, los lápices que tienen, digamos que este contorno hexagonal, lápiz de dibujo, y en general pues cualquier elemento de trazo, inclusive hasta los esferos que vienen con esta forma hexagonal permiten que el adaptador funcione perfectamente bien y podamos realizar distintos trazos con distintos elementos de dibujo para lograr distintas técnicas. Bien, ahora miremos cómo vamos a utilizar nuestro compás de manera adecuada, porque ya vimos sus partes, pero entonces ahora lo que necesitamos es revisar cómo se hacen trazos adecuados. Entonces voy a armar aquí rápidamente mi compás para hacerles la muestra desde la forma habitual. El compás lo debemos, siempre que lo vamos a utilizar, lo debemos utilizar con una sola mano. La idea es que toda la fuerza que yo haga sobre el compás la haga siempre sobre el eje o el brazo que tiene la punta, y es sobre ese eje que habitualmente hago toda la fuerza. El resto simplemente va a ser para que la mina haga su trabajo de trazar. Lo utilizo con una sola mano. Entonces un ejercicio previo que nos sirve para esto es que hagamos como si estuviéramos exprimiendo un limón. Este movimiento ayuda mucho a soltar el movimiento que hacemos, porque mire, se asimila, ¿sí? Lo hacemos así. Después de eso ensayamos en una hoja aparte antes de ensayar en la hoja que verdaderamente vamos a hacer el trabajo. Ensayamos a hacer muchos círculos con distintas aperturas, porque cuando cambiamos la apertura definitivamente también cambia la forma en que realizamos la fuerza sobre el papel y sobre el elemento. Entonces la idea es familiarizarse con el trazo que queremos hacer. Y bueno, esa es la manera en que debemos utilizar. ¿Cómo le sacamos punta a nuestra mina? La idea es que la mina debe tener esta inclinación. Estoy mostrándola acá en cámara. Esta inclinación es importante de estar así. Lo logramos con una lija muy fina, con una superficie que sea un poquito rústica, y porque pues la mina pierde rápidamente su grosor, y en el dibujo es importante que se mantenga el mismo grosor de trazo. Entonces lo sacamos con una superficie, asimilando que esta sea una lija. Debo hacerlo así, muy cuidadosamente, para que podamos realizarlo. Este lo debemos siempre guardar en nuestra caja cuando ya terminamos de utilizarlo. Es importante que nosotros muy cuidadosamente guardemos nuestro compás con todos los elementos, especialmente preservando que las puntas se mantengan de manera adecuada. Lo dejamos en nuestro estuche con todos los elementos y finalmente pues proceder a cerrar. Este es el extensor, va en este punto, lo guardamos bien, adecuadamente, y cerramos. Es importante mantenerlo siempre en perfecto estado para que nuestro instrumento de dibujo permanezca y nos dure por muchos años más.